Si muchas veces nos hemos preguntado por qué me va mal de trabajo en trabajo, por qué estoy cambiando de trabajo en trabajo, por qué estoy cayendo siempre en el mismo tipo de trabajos en donde me tratan mal o en donde no era lo que yo quería, no era lo que esperaba. Hola, muy buenos días, me presento, mi nombre es Brenda Vargas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar invirtiendo tu valioso tiempo en ver este contenido, que toda mi intención es que te pueda dar un apoyo dentro de tu trabajo o bien orientarte para que te prepares para tu futuro laboral. No olvides por favor compartir este contenido con la gente que sabes le gusta, le sirve, le interesa y suscribirte a mi canal. Vamos a platicar el día de hoy acerca del tipo de sentimientos que surgen y el por qué sobre un duelo laboral. Así que ponte cómodo y vamos a empezar. Impresionante el estrés que le puede estar causando a una persona que se quedó sin trabajo. Es uno de los sentimientos que más pueden atormentar a un ser humano, el saber que ya no tiene un trabajo con el cual sabía que podía obtener cierta remuneración económica y podía obviamente con ese dinero hacer ciertas cosas para su día a día o para la manutención, por ejemplo, de una familia. Entonces, claro que para un ser humano el hablar de una pérdida laboral genera infinidad de situaciones, infinidad de sentimientos y conflictos, y es ahí donde se tiene que prestar muchísima atención. Y justamente viene uno de nuestros grandes errores como seres humanos, creer que un duelo solamente va a ser porque se perdió a una persona y caer en cuenta que cuando también, por ejemplo, se termina una relación amorosa y lo mismo una laboral, también se va a dar un duelo. Si muchas veces nos hemos preguntado por qué me va mal de trabajo en trabajo, por qué estoy cambiando de trabajo en trabajo, por qué estoy cayendo siempre en el mismo tipo de trabajos en donde me tratan mal o en donde no era lo que yo quería, no era lo que esperaba, me dijeron que iba a ser así, pero no es de esta forma. Y todo estamos como aventando responsabilidades y solo el pero por qué, pero por qué. Pues una de las respuestas pudiera ser que no has vivido tu duelo laboral y simplemente tú eres el que no está aportando lo que ese trabajo necesita. Con esto quiero decir que puedes ser una persona que tienes toda la capacidad, la experiencia, el conocimiento, pero que mentalmente estás desconectado por N sentimientos que estás viviendo por un duelo laboral y no te has dado cuenta que tú eres el que no está aportando lo correcto y lo justo y lo necesario al nuevo trabajo que tienes. Hablando de la pérdida de trabajo, sí muchas veces puede ser decisión de la persona el terminar cierta relación laboral con algún trabajo o no tomar la decisión y más bien la empresa toma una decisión de retirarte, de despedirte. Entonces, en ambos casos, claro que se puede dar un duelo. Sí va a ser de diferente manera, pero al final es un duelo porque estás perdiendo algo por decisión propia o porque la tomaron por ti. ¿Cuál va a ser la diferencia en una y en otra? Que cuando tú tomas la decisión no pierdes tanto, entre comillas, como si fuera lo contrario, es decir, que una empresa te despida. Por ejemplo, cuando la empresa te despide, algo que pierde mucho el empleado es la seguridad en sí mismo. Me despidieron porque no soy bueno en esto, me despidieron porque soy malo en aquello, y empieza poco a poco a descascarar su propia seguridad como empleado, como ser humano, y a diferencia de cuando tú renuncias, no se ve tan dañada porque tú lo decidiste. Va a haber otro tipo de sentimientos que se van a involucrar, claro, pero hay otros que no, como el tema de la seguridad. Hablando de la persona que toma la decisión de renunciar, sí, muchos pudieran pensar, pero esa persona no va a vivir ningún tipo de conflicto de duelo laboral porque no lo perdió, la persona lo decide. Pero desde mi punto de vista y obviamente de otras personas expertas en el tema, esto es incorrecto. Una persona que renuncia también va a vivir un proceso y un duelo laboral. Hay otro tipo de sentimientos que tampoco se van a involucrar, como el de la ira. Muchas veces cuando una empresa despide a un empleado, de los primeros sentimientos que empiezan a salir a flote es la ira, el enojo de pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no a esa persona? ¿Pero qué les pasa? Yo les he dado tanto, yo estuve tantos años, y se va perdiendo el control de tal forma que se convierte en un enojo. ¿Y qué va a pasar con eso? Que no nos va a permitir ser objetivos de cuál es nuestra realidad del día de hoy, de tengo esta situación el día de hoy, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer?
cómo me siento y lo enfocamos todo hacia el enojo y hacia la ira. A diferencia de cuando una persona renuncia por decisión propia, no va a sentir la ira porque la persona lo decidió, es algo que quiere comenzar otra nueva etapa, etc. Cuando una persona decide renunciar en un trabajo, ¿por qué también se va a sentir duelo laboral? En el momento no, la persona está tomando la decisión porque quizá tiene una mejor propuesta de trabajo, porque se va a cambiar de ciudad, porque ya no le gustaban ciertas cosas en su trabajo y al final el hecho de que tenga el mango de la sartén, como se dice, le va a permitir tener cierta seguridad, pero cuando haga la transición de brincar a otro trabajo, pudiera ser que empiece a vivir una serie de sentimientos como extraño a la gente con la que trabajaba, extraño que ahí sí me trataban de esta forma y aquí ya no me está gustando esto, extraño, y el empezar a sentir esos sentimientos que como seres humanos pues tenemos por sentido de pertenencia, pudiera ser que entre en un duelo laboral. Que lo ideal aquí es que lo que sienta se dé unos días de permitirse sentirlo y después trabajar en un plan para dejarlo a un lado y que eso no se le vuelvan problemas de síndromes o algo más crónico que esté dentro de un duelo laboral del cual no ha cerrado un ciclo y que se van a venir ciertos problemas a futuro. Sentimientos normales que puede sentir una persona que renuncia, claro que va a ser tristeza, va a sentir que tomó una decisión quizá incorrecta, va a sentir que se equivocó, se va a sentir frustrado, etcétera, pero son sentimientos que, como digo, sí, vívelos unos días, analiza tu decisión, ya no hay marcha atrás, sino enfócate en que la decisión que tomaste fue por algo, fue basada en tus instintos, datos reales, etcétera, y más ve hacia adelante y enfrenta lo que viene. Este video lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a tener la continuación en el segundo video, el cual te invito a ver.